Bien, pues como habíamos anunciado la semana pasada, en este día vamos a tratar el tema de la homosexualidad. Y la homosexualidad no es más que la inclinación de una persona en su deseo sexual hacia las personas del mismo sexo. Se da en hembra y en varones. En sentido general es el mismo nombre, aunque las hembras también son diferenciadas con el nombre de lesbianas. Pero cuando hablamos de homosexualidad, no importa que sea hembra o que sea varón, es la inclinación de la persona hacia su mismo sexo. Y que en el día de hoy es un plato un poquito fuerte, así que antes de entrar en cualquier consideración, vamos a ver qué nos tiene Carol, la especialista en la Sagrada Escritura. Así que ya será su nombre, nos tiene algo por ahí. A ver, Carol, ¿qué nos dice la palabra de Dios en torno a esto? Bueno, encontramos en el Génesis: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo, diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Lo primero es partir de la creación. Dios crea a un hombre, un varón y una hembra. Eso implica que el querer de Dios desde el principio es que la pareja sea heterosexual, no homosexual. Y si Dios quiere que sea heterosexual, todo aquello que va en diferencia o en contraposición al querer de Dios es contra la naturaleza. Por tanto, la homosexualidad no es querida por Dios. Eso significa que cae dentro de en un punto de violación voluntaria o involuntaria de la misma naturaleza. Y nada que sea contra natura, pues es aceptado por Dios. ¿No? Que ese es lo primero. Y tenemos que ver algunos elementos que llevan a la homosexualidad. Y yo voy a decirlo en sentido general y después para que compartamos sobre estos elementos. Perfecto. Así que el primer elemento que lleva a la homosexualidad es la soledad y la tristeza. Uno. Segundo, profundos sentimientos de ser inadecuado y la falta de autoaceptación. Tercero, la desconfianza y el miedo. Cuarto, el narcisismo. Quinto, el excesivo sentido de responsabilidad. Sexto, el maltrato sexual en la niñez. Y séptimo, el enfado excesivo. Estos elementos son presentados por Richard Fitzgibbon y Fitzgibbons, y él, como especialista en la materia, pues va a detallar todo esto. Así que lo tenemos ahí. Lo primero, la soledad y la tristeza. Muchos veían en el pasado el rechazo, la tristeza en la persona, el vivir sola, como una de las principales causas de homosexualidad. En tiempos más recientes vienen los problemas en cuanto a los divorcios, a la separación de los padres. De modo que tenemos el primer punto ahí. La soledad, ese es el primer punto que se menciona, la soledad. Soledad y tristeza. Pero estamos hablando porque siempre mayormente tenemos como el concepto de que es muy difícil, aunque dentro de la adolescencia me parece que es que se define tu orientación sexual, ¿no es así? O sea, que se define que el joven puede ir viendo esto, que aquello.
Entonces, cuando hablamos de soledad, hablamos de en esa etapa de adolescencia, estoy solo, me siento solo, o sea, no encuentro esa afabilidad, esa... Ayúdenme mis hijas, ayúdenme. Esa persona. Exacto, te esa persona que me corresponde. complemente. Entonces, a través de esa soledad es que puedo entonces yo incurrir en actos homosexuales o en ser homosexual. Mira, No, que hablando de la soledad, no necesariamente tiene que ser porque no estés con una pareja, no tengas esa persona que tú te sientas acompañada. Puede ser la soledad de tu hogar, puede ser la soledad en la escuela, en el La colegio. soledad espiritual también. También muy importante es la soledad espiritual, pero en el colegio que no tengas compañeros, que tú te encierres a ti mismo, puede llevar a la homosexualidad. Claro, y sobre todo sentirse presionado por los demás, porque a veces los demás te presionan a que debes tenerlo y no lo tienes, entonces lo buscas en donde no lo debes buscar. bien, sobre el caso de la adolescencia y la definición de la sexualidad de la persona, yo nunca he estado de acuerdo con eso. Porque, de hecho, contradice eso uno de los puntos cuando hablamos del abuso sexual en la niñez. Si hay un abuso sexual en la niñez y eso te puede llevar a la homosexualidad, indudablemente que hay una sexualidad que está definida, porque tú naces hembra, naces varón, que uno de los puntos que hoy se quiere, por ejemplo, promover en la famosa promoción de género, que podría ser un tema que desarrollemos en su plenitud para ver todo lo que implica y todo lo que hay detrás de eso, de la promoción de género, es precisamente como que tú naces así, como Siendo tabula homosexual. rasa, y que después de grande es que tú eliges qué quieres ser, si hembra o varón. O sea, es que como que tú no naces con tus genitales y lo que te va a definir es lo que tú quieres ser. Y yo creo que no. Puede ser que esté equivocado en ese punto, pero yo nunca he compartido de que en la adolescencia es que uno elige define la su sexualidad o define su sexualidad. Sabemos que la adolescencia es una etapa crítica del niño, que puede estar un poco indeciso en muchas cosas, pero esas indecisiones que hay no son necesariamente porque quiera ser hembra o porque quiera ser varón, sino por la inmadurez que representa la etapa en que está viviendo, porque la experiencia es la madre de la sabiduría. Entonces el adolescente no tiene la experiencia de vida para poder tomar ciertas decisiones, y quizás por eso se puede ver vacilación en las decisiones que toma. Pero eso de definir, que creo que no podemos verlo exactamente De esa ahí, forma. sino porque esa soledad y esa tristeza, recuerden esto de los divorcios, el problema de los divorcios. O sea, hay que ver esa soledad de los niños y también de jóvenes. Eso es uno de los grandes problemas que hay en la sociedad y que lleva también a muchos a la homosexualidad. Y aportando lo que dice el padre, yo creo que, o sea, en torno a la sexualidad, yo creo que obviamente no se define en tu adolescencia. Yo creo que obviamente tu sexualidad tú naces con ella. Ahora, lo que quizás sí podría afectar al individuo en cuanto a la orientación sexual, no es así. O sea, en cuanto a la orientación de lo que él pueda percibir o lo que pueda buscar. O sea, la sexualidad obviamente es inherente a la persona desde que nace. O sea, tu sexo es masculino o femenino. Tú asumes Exacto. porque hay conciencia, porque ya hay conciencia en esa etapa. Bueno, es posible que pueda ser que tú defina o asuma tu orientación. Eso es posible, que así se dé. Pero ya Pero la ya otra lo parte sexual, es lo ya de, es- sí, Sobre eso todo- es- ahí sobre- estamos de acuerdo. Sobre todo porque es una etapa de rebeldía, donde a veces no se quiere hacer lo que se dice que se debe de hacer, sino todo lo contrario. Bien. Pero, sí, pero hay mucha gente, muchas personas que tú le preguntas, ¿qué tú opinas sobre la homosexualidad? Se nace siendo homosexual. Y realmente no se nace porque no hay ni siquiera una base científica Exacto, que pueda sí, decir que que pueda una mostrarlo. persona nace siendo homosexual. Pero, y cuando hablando de
de la adolescencia, hay muchos homosexuales que no quisieran ser homosexuales, que ni siquiera fue que ellos lo asumieron en su adolescencia, sino eso viene de un trauma psicológico en la niñez. Cuando vemos que el padre dice esos aspectos que pueden llevar a una persona a la homosexualidad, todo tiene base psicológica. Claro. Es un psicólogo que está hablando, el autor de Richard Fitzgibbons es un psicólogo, y el segundo punto precisamente, profundos sentimientos de ser inadecuado y la falta de autoaceptación. ¿De dónde viene ese sentimiento? Viene precisamente del rechazo que ha habido en parte de los padres, de los compañeros, de sus hermanos, de la gente con la que se crió en el colegio, el maltrato que se recibe. Entonces eso lleva a un niño a ir creciendo con una baja autoestima, y eso lo puede llevar a buscar refugio en una persona de un mismo sexo. Un cariño que él no encontró en sus padres, lo puede buscar en una persona de su mismo sexo. Y eso precisamente los traumas que se vienen arrastrando desde la niñez y que se van acrecentando en la medida que pasa el tiempo. Y sobre eso siempre yo estaba leyendo hace mucho de que la mayoría de las personas homosexuales o vienen de un trauma sexual, ¿no? Llámese una violación, cualquier tipo, no sé. O también la falta de una figura paterna. O sea, la falta de una figura paterna desde sus inicios, porque sabemos que los bebés son las personas, o sea, son los mejores imitadores, por así decirlo. O sea, el hecho de yo ver a mi mamá siempre, por ejemplo, que es la que se pinta, o mi mamá es la que busca el acercamiento con un hombre. Entonces, es igual como el niño en la cuna. O sea, el niño en la cuna cuando llora muchas veces no es porque siente o como lo hacemos nosotros, que lloramos. Eso tiene que ver con el tercer punto, cuando hablábamos de la desconfianza y el miedo. Okay. Eso viene cuando, por ejemplo, en la hembra es cuando tiene una madre, un padre que es demasiado rígido, muy autoritario, imponente, una persona que se enfada muy fácil. La hembra va rechazando a los hombres. Entonces, si maltrato a mi mamá, yo no quiero ser maltratada cuando yo sea grande. Entonces comienza un rechazo hacia el sexo opuesto, y lo mismo sucede con el varón. Cuando encuentra ese tipo de madre, y a ver, peleona también, es lo que dice, bueno, si esa es mi mamá, imagínate una mujer que no sea mi mamá, ¿cómo me va a tratar? Claro. Y comienza el rechazo de inmediato. Bueno, están haciendo más señas. El contenido está muy bueno. No, pero todavía nos queda un poquito. Vamos a ver, Ángel. Yo quería decir que junto con eso podemos decir que es también como el abuso doméstico, porque a veces podemos ver acciones o actitudes en nuestros padres que podamos decir, yo no quiero ser así. Si mi madre actúa así, yo no quiero ser ese tipo de mujer, entonces ¿qué hago? Recurro a lo contrario. O yo no quiero ser hombre, recurro a lo contrario. Y también muchas veces hay padres que no quieren, que desearon tener hijos de otros sexos, del sexo contrario. O sea, de un padre que quiso tener un varón, una madre que quiso tener una hembra. Entonces, toda la vida lo tratan así, y para uno tratar de adaptarse y tratar de llenar las expectativas, intenta ser esa persona que no nació. Es ese rechazo que se da desde el vientre de la madre. Antiguamente se afirmaba que uno nacía tabula rasa, que tú eras como una hoja de papel en blanco, pero ya hoy se ha demostrado que el niño nace con ciertos conocimientos que los adquiere en el vientre de la madre, y si hay rechazo, el niño trae consigo ese trauma de rechazo desde el vientre de su madre. Hay otro punto, pero sería mejor dejarlo para el próximo segmento. Vamos a ver ahora la opinión del padre Francisco Jiménez, secretario general de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y después de él nos vamos a la pausa.